Bueno, muchas gracias por la invitación. En primera instancia, la verdad que un panel más que interesante el que compartimos. Por otro lado, bueno, también soy argentino, así que bueno, espero que me quieran un poquito. Compartimos muchas cosas, pero de fútbol no sé nada, así que la verdad que ahí no les puedo ayudar. No sé si clasificamos o no, pero si no, la FIFA suele hacer cambios para que Argentina pase siempre a la otra instancia. Bueno, vamos a hablar de un poco la situación en la que estamos y de la situación hacia la que vamos. Y en primera instancia, la idea es dejar algunos mensajes que me parecen que son claros, por lo menos quizás desde la mirada de mi generación. No quiero decir que ustedes sean de otra generación, pero bueno, comparten algunos años más seguro. Y hay cuestiones que miramos diferente porque tenemos la cabeza puesta quizás en cuestiones que tienen que ver más con la planificación, algo que a nivel latinoamericano muchas veces no se ha dado, pero que hoy es una necesidad y los resultados del futuro van a partir de ese proceso. Creo en primera instancia que estamos en un paso de mando, digamos, de un grupo de pensamientos hacia otro. Estamos cambiando un paradigma. Hoy hay mucha innovación, mucha educación, y ese proceso nos lleva a hablar los temas que hoy estamos debatiendo en este foro, que tiene que ver con el turismo sostenible, que bueno, también yo estudié turismo rural, que es una carrera muy técnica en Latinoamérica y en el país. En Argentina es la única que existe. Siempre estamos debatiendo porque también esa temática que digamos incluye al ámbito rural tiene que ver mucho con la utilización que hacemos de los recursos y la forma que lo estamos desarrollando. En primera instancia partimos de los temas que yo creo que bueno, muchos de ustedes deben saber más que yo, cuáles son las problemáticas ambientales que a nivel mundial se están dando, ¿no? La deforestación, más que nada de las áreas naturales, los bosques o las selvas que existen antes de nosotros. Todo un proceso de contaminación, que es una de las cuestiones que afectan cualquier tipo de recurso que ustedes quieran pensar, desde el mar, los ríos, el aire, el agua. Se ven afectados por nuestra forma de actuar y por nuestra forma de utilización. La acidificación de los océanos, estos son todas las problemáticas mundiales que la mayoría de las personas considera hoy en día, ¿no? El tema de, bueno, la emisión de carbono afecta un montón de cuestiones, ya hablamos del cambio climático y demás, pero después vamos a prestar un poco más de interés sobre eso. El tema del agua, tanto en el acceso como en lo que anteriormente hablábamos de la contaminación, y el porcentaje de esa agua que realmente nosotros podemos utilizar, se ve afectado por el uso para el riego, bueno, millones de actividades que el ser humano hace habitualmente, ¿no? La pérdida de biodiversidad es algo que, bueno, para mí esto me parece sumamente importante, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día leía que muchas de las futuras soluciones a las futuras enfermedades van a venir de la biodiversidad. Entonces, si nosotros estamos perdiendo biodiversidad, estamos perdiendo como humanos la posibilidad de poder encontrar la cura para varias enfermedades, algo que desconocía y la verdad que me llamó mucho la atención. Habrán leído ya de lo que puede implicar la ausencia o la desaparición de algunas especies de abeja o de algunas especies de hormiga. Digo, bueno, todo esto nos enseña a que no somos los únicos que habitamos este planeta, que tenemos que empezar a ser más conscientes de la forma en que nosotros estamos caminando, ¿no? El exceso de pesca es otra de las problemáticas mundiales. Y todas estas actividades, yo creo que de alguna manera se ven vinculadas por el turismo. El turismo es una actividad multifacética, multisectorial, y sin duda alguna va a tener las repercusiones que en estos procesos mismos se están dando. No sé si escucharon hablar del Día del Agotamiento de los Recursos del Planeta. Se suele festejar, sí, generalmente a mitad de año. Los últimos 2 años da que fue el mes de agosto. El planeta tiene una cantidad de capital natural que nosotros lo utilizamos para la satisfacción de nuestras necesidades. Llega un momento en que usamos todo ese capital y le empezamos a pedir prestado al planeta. Es como sacar un crédito.
Hace 10 años era en octubre, septiembre. Hoy, la forma en que nosotros estamos consumiendo los recursos del planeta y los estamos utilizando hace que, este año fue el 2 de agosto, le empecemos a partir del 2 de agosto a pedir prestado al planeta, que de alguna manera es pedirle prestado a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las futuras generaciones. La tendencia es hacia, bueno, seguir bajando la cantidad de días y la cantidad de meses digamos, de que se festejaría este día. Y esto nos indica que todavía no hemos aprendido cómo debemos utilizar los recursos. Los seguimos consumiendo pensando de una manera ilimitada y en realidad los recursos son limitados y tenemos que empezar a darnos cuenta que nos estamos, como diríamos en Argentina, cavando nuestro propio pozo, ¿no? Y de los temas a nivel mundial que más interés, por lo menos a mí me convoca, es el tema del cambio climático. El cambio climático es muy parecido al turismo. Afecta o se da en varios sectores, es multifacético, multisectorial y demás. Hoy el cambio climático nos plantea un montón de desafíos y también nos plantean un montón de oportunidades que si nosotros somos smart, digamos, podemos empezar a utilizar en el buen sentido, y eso se vincula directamente con el turismo sostenible, porque el turismo sostenible termina siendo hasta una estrategia de adaptación al cambio climático. Cuando nosotros empezamos a, por ejemplo, diversificar la cadena productiva, es decir, que aquellas comunidades rurales, por ejemplo, que tienen un solo sistema de subsistencia que puede ser vinculado al agro, por ejemplo, se empieza a diversificar a través del turismo. Bueno, es una estrategia de adaptación al cambio climático, porque esas tierras pueden ser afectadas por los efectos que esta actividad, que este problema global genera. Yo soy de La Plata, no soy de ahí, pero bueno, trabajo ahí. Esa es una foto del 3 de abril del 2015. Llovieron algo como 300 y pico de milímetros en 2 horas. La ciudad se vio completamente inundada. Es la capital de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante del país. Fallecieron 77 personas documentadas, pero hay muchas que todavía se desconocen. Eso es un poco lo que genera el cambio climático y los desafíos que nos están planteando como sociedad. Y La Plata también es una ciudad turística. Es la capital de la provincia de Buenos Aires. Todos los días entran 500.000 de personas que vienen a hacer gestiones de diferentes municipios de la provincia, autoridades nacionales, estudiantes. Es una de las capitales con mayor cantidad de estudiantes por la Universidad Nacional de La Plata. Entonces el cambio climático va a generar un montón de situaciones que ustedes tendrán las particularidades del Uruguay, que tiene que ver con esto, ¿no? El incremento de las precipitaciones, veranos más calurosos y húmedos, por lo menos un poco en Argentina. Olas de calor, por ejemplo, que para mí es un tema que todavía falta mucho trabajar. Es decir, nosotros vamos a recibir familias, vamos a recibir abuelos, y las olas de calor se van a ir expandiendo. Es decir, por ejemplo, en Argentina se dice la tendencia que van a pasar de 2 días a un máximo de 15. Y eso genera, por ejemplo, deshidratación en los más niños o en los más grandes. Y está un municipio preparado, un municipio turístico preparado para atender una ola de calor. El hospital municipal está preparado para poder hacer frente a esa situación. Entonces, cuando nosotros lo empezamos a asociar de esta manera, bueno, vemos que tienen un montón de puntos y de aristas en común. Lluvias intensas, tormentas extremas, inundaciones, bueno, en algunos lugares también sequía. Y el turismo acá para mí representa una oportunidad de adaptación al cambio climático y sin duda de desarrollo. Bueno, un poco de noticias que leemos, o que leo por lo menos, en Facebook. 2016 fue el año más caluroso de la historia. No dejé la anterior porque decía, bueno, 2015, año más caluroso de la historia, 2014, año más caluroso de la historia. Esto es una tendencia, si no hacemos algo al respecto. Argentina, el tema de las inundaciones. Particularmente la provincia de Buenos Aires, bueno, es uno de los territorios más productivos y concentra el 40 y pico % de la población, y tiene más de 1 millón de hectáreas que están bajo el agua literal. Entonces esto llevó a la ruina a las cámaras de ganaderos, la cámara de agricultores. Hay unas 30.000 empresas pymes vinculadas al agro que hoy lamentablemente están cerrando por esta situación
que, lo generan un montón de actividades que venimos haciendo hace años y además le sumamos los efectos del cambio climático. Entonces, bueno, el turismo vuelve a ser quizá en estos espacios como una estrategia para poder hacer frente a estas problemáticas sin que la gente tenga que desplazarse de sus lugares habituales de convivencia, sin tener que abandonar el lugar donde se crió, donde tiene algunos valores, donde tiene algunas historias y donde tiene su vida, digamos, de alguna manera. También tenemos la otra cara. Los incendios en La Pampa dejaron más de 960.000 hectáreas quemadas. Y si preguntan si el incendio lamentablemente comenzó a través de un gran asado que hacían en una fiesta en un pueblo, así que esto fue terrible. Otra de las temáticas que bueno, el tema de la sequía, ¿no? Cómo estos territorios también se van viendo afectados y se pueden empezar a adaptar a través de otras estrategias. Por ejemplo, en esa zona, en una de las zonas que sufrió estos incendios, vive el cardenal amarillo. Yo soy observador de aves, es un pequeño cardenal que canta muy lindo, que está en peligro de extinción y que todos los años aproximadamente 2.000 o 3.000 personas se desplazan hasta esa zona de La Pampa para ver el cardenal amarillo. Solamente está en 2 lugares del país, Corrientes y La Pampa. Entonces, bueno, es una actividad turística sustentable de observadores de aves que son personas muy conscientes del impacto que generan en el ambiente. Entonces, bueno, empezar a ver estas posibilidades, ¿no? Lo vimos afectado sin duda el hábitat del cardenal por actividades humanas. Acá vemos cómo aumentan las inundaciones, las tormentas extremas y demás. Esto sigue siendo tendencial, con lo cual sí o sí tenemos que prepararnos. Acá no hay ninguna excusa, sino que hay que desarrollar políticas. Como dijo la diputada, hay que desarrollar leyes que permitan tener recursos y poder intervenir en algunas cuestiones. Y también hay que poner al Ejecutivo a trabajar en esto, ¿no? Planes de emergencia, de contingencia y demás son cosas que suman mucho para estas cuestiones, más para los municipios también turísticos que tienen que hacerse cargo de personas que no son de ahí, pero que una mala imagen negativa le puede generar también la pérdida de la atractividad del destino, ¿no? Y acá vamos a lo más interesante, que es cuál es el desafío que tenemos como humanidad. Y yo creo que es un poco lo que vinimos hablando en todo este camino. El desarrollo sustentable es el único camino hoy que nos va a permitir desarrollarnos de una manera más armónica con toda la sociedad y con el ambiente. Creo que ahí Ban Ki-moon, el ex secretario de Naciones Unidas, fue muy claro cuando dijo que no hay plan B porque no hay planeta B. Entonces tenemos uno solo y tenemos que empezar a trabajar en ese sentido. Y 2 temas que me parecen que son o deberían ser por lo menos de alguna manera una prioridad para los gobiernos y para las instituciones y para el privado, que tiene que ver con la economía verde y el empleo verde, que bien había hablado el director nacional, que de alguna manera hoy le llamamos, bueno, economía verde y empleo verde, pero en realidad es economía, porque es el futuro de la economía y es el empleo del futuro también. Está comprobado, hay estudios y demás, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, que al 2050 el 50% de los empleos van a provenir de pymes y de empresas vinculados a telecomunicaciones, digitalización, turismo sostenible, transporte eléctrico, por ejemplo, agricultura orgánica, todas estas actividades que hoy parecen innovadoras, pero que es el camino que sí o sí tenemos que seguir para poder subsistir de una buena manera y con calidad. Ya hablamos de lo que son los empleos verdes, trabajo decente, producción de servicios con consideraciones ambientales y el cuidado del entorno que nos provee los recursos para desarrollarlo. Y acá también el turismo sostenible, bueno, es una de las facetas del empleo verde y el empleo verde es una de las facetas del turismo sostenible, ¿no? Tenemos como esta doble mirada. Hay mucho que se está haciendo, creo que ustedes han avanzado mucho más quizá que en Argentina en estos temas, pero hoy ya cuando hablamos de turismo tenemos que hablar sí o sí de turismo sostenible. Hoy la mayoría de las personas está demandando una nueva forma de hacer turismo, una vinculación más importante con la comunidad, la posibilidad de dejar mucho más ingresos a la comunidad de manera fidedigna, digamos, promover el empleo de los jóvenes, mirar el campo
como otra alternativa. Hoy muchos de, como hablaban los millennials, están saliendo de las ciudades para irse a ocupar el espacio rural. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con estas nuevas tendencias que se están dando, que al fin y al cabo van a dejar de ser tendencias y van a ser la realidad en la cual nos vamos a encontrar viviendo y desarrollando, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo a nivel general, en primera instancia? Después vamos a ver quizá algunos detalles que podemos hablar entre todos, ¿no? Pero creo que algo bueno es el tema de los ODS, que establecen líneas de acción concretas, macros, que nos permiten, bueno, orientar las actividades que estamos desarrollando. Sin duda alguna, cada uno de estos los temas tiene un desarrollo particular, pero creo que lo más importante termina siendo las alianzas que logramos ejecutar para poder desarrollarnos, ¿no? Que tiene que ver con esto de no podemos seguir pensando solos las soluciones, sino que tiene que ser colectivamente, y lo mismo con las aplicaciones. Porque bueno, ya se ha demostrado que el individualismo nos llevó a la situación que hoy estamos tratando de, digamos, retrovertir. El Acuerdo de París, como el tema de cambio climático, me parece que es uno de los más importantes. Creo que el Acuerdo de París fue uno de los hitos mundiales más trascendentes, por lo menos en los últimos 100 años, que tiene que ver con, bueno, todos los países alineados en un objetivo que tiene que ver adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático que afectan toda actividad que ustedes quieran pensar en este mismo momento. ¿Salió Estados Unidos? No, legalmente no salió del Acuerdo de París. Bueno, eso se puede discutir, pero lo bueno es que ante esa situación la mayoría de los países salió a ratificar su compromiso con el Acuerdo de París, e incluso algunos se propusieron como metas aumentar sus contribuciones para cubrir la parte que Estados Unidos no estaría cubriendo si sigue esa situación. Yo soy alentador de que en realidad Estados Unidos no va a salir, porque eso tiene que pasar por el Parlamento y lo de Trump es efímero, y para mí lo del Acuerdo de París es mucho más trascendente que los años que va a tener el actual presidente de Estados Unidos en la gestión. Así que bueno, esperemos que sean buenas noticias en breve. Otra de las cosas que estamos haciendo, parecido a esto, pero en Argentina, el 27 de septiembre, en el marco del Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo, organizamos una actividad, un encuentro provincial, donde participaron 52 municipios de toda la provincia de Buenos Aires, con la idea de empezar a debatir y poner estos temas en la agenda. ¿Qué es el turismo sostenible? ¿Cómo se hace? ¿Qué implicancias tiene? ¿Quiénes tienen que participar? ¿Qué se están haciendo? Porque algunos municipios están más avanzados que otros y tienen este concepto bien claro. Entonces, los espacios como estos siempre nos ayudan a conocernos, ver que hay más gente interesada en estos temas, que no estamos solos, sino que estamos acompañados. Entonces, eso siempre, por lo menos para mí, me termina motivando. Acá lo interesante de esto fue que nos centramos en los gobiernos municipales, que de alguna manera lo que nosotros siempre decimos en la Cámara de Senadores, donde trabajo, es que bueno, nosotros somos los traductores de las políticas internacionales aplicadas al territorio. Muchas veces las autoridades locales les cuesta por la gestión diaria imaginar cómo pueden ser parte de una agenda internacional o plantear los temas internacionales en la agenda territorial, y nosotros los ayudamos con esta traducción. Entonces, trajimos especialistas que nos acompañaron, que han tenido algunas experiencias en aplicar este intercambio, digamos, entre el mundo y lo local, y la verdad que bueno, fue bastante bueno y exitoso, así que fue como una previa al encuentro que estamos teniendo acá. Y después, quizá una pregunta que creo que la mayoría debe tener claro, pero ¿qué podemos hacer de todo? De todo lo que nos imaginemos que sea innovador, creativo y que genere un beneficio, es algo de lo que podemos hacer. Yo particularmente digo, bueno, ¿por qué y por quién lo hago, no? Entonces, bueno, ella es Malena, es mi ahijada, tiene 4 años, cumplió hace una semana. Inconscientemente todas las mañanas pienso en el mundo que le puedo dejar a ella. Creo que eso es una de las cosas que nos tiene que motivar a nosotros a trabajar todos los días en pos del desarrollo sostenible, a través de una actividad que también nos convoca, que es el turismo, que es bien abrazador de un montón de espacios y de temas que
que solemos trabajar. Así que bueno, yo pienso en ella, también pienso en ustedes, de alguna manera, ¿no? Anexa a eso, pero tenemos que empezar a ver un poco más el futuro y cómo pensamos dejar este espacio donde hoy estamos viviendo para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan desarrollarse como corresponde, con las mejores condiciones que el planeta les pueda dar. Bueno, muchas gracias.